Buena, soy Choacán, desarrollador de juegos, y hoy les voy a hablar cómo se hacen las granadas en los videojuegos. En esencia, todas las granadas funcionan igual. Cuando se activan, dibujan un círculo invisible y le hacen daño a cualquier jugador o a veces objeto que esté en el área de impacto. Pero hay un problema con esto. Este método le hace daño a todos los jugadores que estén en el círculo, sin importar si están a cubierto o no. Esto se soluciona con Raycast. Estos son rayos invisibles que van desde la granada hasta el centro de los jugadores en el rango y luego le hace daño solo a los que tienen una línea ininterrumpida. En muchos juegos es solo un rayo el que se lanza para no usar tantos recursos. Esto hace posible evadir el daño si uno interrumpe la línea de visión con la granada con un obstáculo. Da igual lo angosto que sea. Advertencia, no lo prueben en la vida real, no funciona. Una forma parecida pero más realista es lanzar varios rayos hacia los jugadores dentro del área. Así, si asoman una parte, reciben daño igual, a veces daño completo o también puede ser un daño correspondiente al número de rayos que impactan con el enemigo, haciendo que si se está más cerca del impacto, este hace más daño que si uno estaría lejos, porque de lejos solo llegaría uno o dos rayos. Antes no se veía mucho esta forma de granada porque era mucho procesamiento para una compu, pero ahora se ve más y más. Por ejemplo, Minecraft usa esta técnica para la TNT y en Escape from Tarkov donde usan unos 100 fragmentos modelados, no rayos, que salen desde la granada. Hay diferentes tipos de granadas en los juegos. En este caso hablamos de la granada de fragmentación, pero existen muchas variantes. En Apex Legends, aparte de la que ya vimos, está la de termita, que prende una línea de fuego, y la estrella, que funciona como hablamos, pero se puede clavar a enemigos. En Valorant está la de Raze, que se divide al explotar, y también la de Keio, que funciona en la primera forma que vimos. Hace daño en área sin importar si el enemigo está cubierto o no. Esos son unos ejemplos, pero cada juego tiene su giro especial. Y así es como funcionan las granadas en los juegos. Espero que hayan aprendido algo nuevo. No se olviden de darle like y suba el video si les gustó y díganme en los comentarios de qué otra mecánica les gustaría que hable. Chao, chao. Esto se soluciona... Ay, me llegó un mensaje y me desconcentré.